Buenos días, mi nombre es Alberto Mella. Junto con mis compañeros conformamos el grupo número 2, hoy con el tema de proyecto y la obra arquitectónica. Antes de iniciar, sería bueno definir un poquito o hablar, comentar de qué significa per se el proyecto. Según la RAE, el proyecto en el campo de la arquitectura y la ingeniería civil es el conjunto de documentos mediante el cual se define una construcción antes de ser realizada. Este documento es la base sobre la que se desarrolla la idea, concebida obviamente primero en la mente, para que los arquitectos e ingenieros puedan proyectar los requerimientos o las necesidades de nuestros clientes. A lo largo del proyecto se desarrolla la distribución de usos de los espacios, la utilización de materiales y el cumplimiento de las especificaciones técnicas, así también como legales. Ahora, adentrándonos un poco más a lo que nos concierne, el proyecto en la arquitectura se desarrolla a través de ciertas fases. Algunas de ellas pueden unirse y algunas les piden expresamente al arquitecto que no se encargue de dicha tarea, por ejemplo, de la ejecución de la obra. No siempre el arquitecto es quien construye, generalmente son los ingenieros, y esta sería más o menos una regla a la excepción, aunque sí, lo ideal, en un mundo ideal, sería que sea el arquitecto quien construya la obra concebida por él. Dentro de esas fases vamos a mencionar las más importantes. La primera es la definición del programa de necesidades y la propuesta de honorarios del arquitecto. Generalmente, cada vez que se nos acerca un cliente con ciertos requerimientos, ciertas necesidades, no sabemos directamente decir o responder cuando nos preguntan ¿cuánto tú me cobras por tal cosa? Y es un error que cometemos, o por lo menos yo cometo, dentro del campo profesional de la carrera. Pero para esta fase podemos resumirla en dos preguntas: ¿qué necesitas y cuánto vale el trabajo del arquitecto para eso? Tienes que saber que hay arquitectos de todos los colores. Hay arquitectos que te cobran mucho, hay otros que te cobran poco, pero al final esta parte del desarrollo del proyecto generalmente es gratis. Es más bien una comunicación previa entre el arquitecto y el contratista o cliente directamente, y es aquí donde el cliente nos expresa lo que quiere, lo que necesita. Pues vamos a poner un ejemplo: un cliente tiene cierta cantidad de dinero ahorrado y decide construir una casa. ¿Qué nos dice el cliente? Mira, yo necesito que mi casa sea de 2 pisos, que tenga 4 habitaciones, que tenga 3 baños, una cocina grande, un comedor, una sala grande, que tenga jardín. Te ofrece un programa de necesidades, lo que le exige. Pero para ello el arquitecto, antes de iniciar a trabajar, debe de analizar o de tener un planteamiento legal y normativo. ¿Por qué? Porque si no sabe esto, está frito. El cliente o el contratista, generalmente o habitualmente, no tiene conocimiento de las normativas que nosotros como arquitectos debemos de tener, debemos de saber al momento de concebir un proyecto, de concebir un diseño, ya que, para aterrizarnos un poquito, ponemos un ejemplo: el cliente te exige un edificio de 5 pisos, cuando la normativa dentro del sector solamente concibe una altura de 4. Automáticamente el cliente debe de saber, o nosotros como arquitectos debemos de hacerle saber al cliente, que un edificio en esa zona de 5 pisos no se puede hacer, y le buscamos una solución a eso. Entonces seguimos con otra fase, en este caso la de estudio previo o anteproyecto, como nosotros más bien lo manejamos. Por lo general esta es una fase creativa. Aquí el arquitecto va atendiendo las necesidades del cliente, va desarrollando una especie de diseño hasta que pueda conseguir o pueda lograr un concepto para el mismo. Esto habitualmente, como dije, se concibe en forma de anteproyecto.
Pero ya aquí lo que hacemos es que presentamos en planta, presentamos algunas elevaciones. En algunos casos también podemos utilizar elementos tridimensionales como la maqueta, ya que no siempre un cliente o un contratista tiene facilidad de lectura para planos y posibles elevaciones y perspectivas. Otra fase es el proyecto básico, que va ligado con la solicitud de la licencia. Licencia o más dominicano, los permisos. En esta fase, aquí el arquitecto pone junto con su equipo los temas sobre la mesa hasta que puedan desarrollar un proyecto básico, atendiendo a esos requisitos propuestos por el cliente. Este es un proyecto que no profundiza más de lo necesario, más que para realizar la solicitud de la licencia o de los permisos, aunque tiene que tener cierta información para tales fines, como por ejemplo especificaciones técnicas, una memoria descriptiva, estamos hablando de planos, estamos hablando de elevaciones, resumen del presupuesto, muy importante, ya que al entregar este proyecto básico es donde inicia el proceso de aprobación para la licencia o los permisos por los establecimientos correspondientes. En este caso sería obra pública. El proyecto de ejecución y mediciones de presupuesto es otra fase. Aquí lo primordial para poder obtener un precio cerrado al máximo con un consultor al momento de contratarlo es contar con un proyecto que defina a detalle qué tipo de sistema constructivo se va a utilizar, qué tipo de materiales se va a utilizar y qué tanto material se va a utilizar. Esto implica que las mediciones tengan un muy mínimo margen de error. Lo ideal, en un mundo ideal, sería que esas especificaciones se mantengan a punto al 100%. Así tenemos un presupuesto claro, un presupuesto bien definido. Aquí también en esta fase se escoge el arquitecto técnico, que no es más que ese arquitecto al que el constructor o el maestro constructor, el ingeniero o el maestro constructor, se dirigirá al momento que le surja una duda. Mira, esta pared aquí, aclárame de tanto, lleva tanto blog, o cómo es la cuestión, qué es lo que necesitamos acá. Obviamente, esta persona también sería parte responsable de la dirección de la ejecución de la obra. Y por último, pero no menos importante, la selección del constructor. El arquitecto, si así se acordó, podría continuar con la ejecución de la obra, pero por lo general quienes se encargan de la construcción, como dije ya anteriormente, son los ingenieros y los maestros constructores. Bueno, ya la obra en arquitectura, a diferencia del proyecto dentro de arquitectura, aunque con cierta similitud, es como cualquier otro tipo de proyecto. Es un documento en el que se denotan, se muestran las especificaciones técnicas de un problema o de ciertas necesidades. Se trata de un documento claro, un documento con especificaciones a punto, para que al momento de la ejecución del proyecto no haya ningún tipo de duda o de error. Todo proyecto de obra tiene definidos unos objetivos, tiene definidos unas especificaciones a cumplir, un plazo de realización y un presupuesto que es el que se va a emplear. Estas son las partes fundamentales, son muy esenciales estas partes, ya que generalmente son utilizadas de manera como documento contractual o como una especie de contrato para llenarlo un poquito más. Al igual que el proyecto en la arquitectura, la obra en la arquitectura se desarrolla a través de ciertas fases. Podemos tomar como inicio la idea del proyecto, ya que aquí es donde identificamos un problema o una necesidad y empezamos a conceptualizar cómo sería la solución a los mismos. Un estudio previo o un estudio de viabilidad,
Aquí comprobamos que el proyecto sea primordial en el caso de que sea una construcción pública o el Estado, que tenga peso para ser hecha, para ser construida, que sea técnica y económicamente viable, ya que no vamos a elaborar un proyecto en el que tengamos pérdida. Al contrario, lo que necesitamos o lo que buscamos a fin son las ganancias. También identificamos los problemas y obstáculos para tenerlo presente al momento de que lleguen y estar preparados. Conocer los beneficiarios en el caso de que sea una obra de ente público, de carácter público, y posibles fuentes de financiación como son los bancos, que generalmente son los que usamos, y hace de unos años acá también trabajamos con el fideicomiso. Otra fase es el anteproyecto. Aquí presentamos estudios un poquito más especializados que en la fase anterior. Aquí es donde se formula la conceptualización básica del proyecto y definimos los objetivos ya un poquito más claros y con más, digamos que con más peso. También está la otra, que es proyecto informativo o proyecto básico. Aquí, al igual que en el anterior, en el anteproyecto, presentamos estudios un poquito más específicos. Estos contienen ya el diseño, contienen la representación de las soluciones a los problemas, tiene planos detalles, tiene anexos técnicos que le van a servir a la persona encargada de la ejecución tener conocimiento o tener la certeza de que las cosas son tal cual se especifican ahí. También la programación temporal, que es muy importante, fijar plazos para diferentes tipos de actividades dentro de la obra, y la firma de quien hizo este trabajo. Ya después pasamos a la fase de licitación, dirección y ejecución de la obra. Otro tema a aclarar, digamos, es la diferencia entre consultor de obras y constructor de obras, aunque fonéticamente tienen cierta similitud a la hora de la pronunciación. Estas palabras son completamente diferentes, ya que el consultor de la obra es la persona natural o jurídica que se encarga generalmente de los trámites legales de la construcción. Es una persona calificada, generalmente se buscan a quienes tienen más experiencia con respecto al tema, y estos se encargan de todo el proceso legal que conlleva un proyecto arquitectónico, además de también la supervisión del mismo. Por ejemplo, cuando hablamos de supervisión hablamos de que se solicitó un documento y el tiempo que le da cierta dependencia estatal o donde se entrega ese tipo de documentos. Si le dieron 5 días, en esos 5 días va y se busca, o sea, se le da seguimiento a ese proceso. Ahora, el constructor de la obra es la persona que se encarga de la construcción y la ejecución del proyecto. Coordina, dirige, en ocasiones de la mano del arquitecto, en ocasiones no, porque las especificaciones están bien claras. No es tan necesario, aunque sí, casi siempre se designa un arquitecto técnico que es quien le da esa seguridad, le da ese soporte al constructor. Obviamente, para que se cumplan los contratos de construcción deben de tener y disponer claramente de la firma de los planos correspondientes, ya sean por los estamentos que nos rigen, y también por la persona encargada de la ejecución de la obra. Hola, mi nombre es Delia María del Rosario y yo le voy a estar hablando de lo que es el ciclo de vida de un proyecto constructivo. Todo proyecto constructivo necesita cumplir con una serie de etapas y procedimientos para que pueda materializar lo que es la obra adecuadamente. A pesar de que algunos de estos procedimientos ya están estandarizados, las constructoras lo que hacen es que ellos emplean sus propios procedimientos que mejor le convengan. La primera fase, que es la definición del proyecto,
esta se encarga de conceptualizar el proyecto, englobando lo que es la descripción, el diseño y el cálculo de las obras que nos ha sido solicitada. Habitualmente los clientes en esta fase lo que hacen es decirnos qué áreas les gustaría tener en el proyecto, o simplemente nos pueden dar un plano, y así esto permite que nosotros identifiquemos la necesidad real del proyecto. Entonces, a partir de ahí elaboramos lo que es un diseño estructural de la obra, que esta nos sirve para asegurarnos que el diseño solicitado sea capaz de resistir el esfuerzo que será sometido durante su vida útil. La segunda fase sería las etapas principales del diseño estructural, que estas son determinación de los esfuerzos que tendrá la estructuración, aquí se elige el tipo de acero que se va a usar, o sea que es pertinente de la obra, y en tercero el diseño de la estructura y configuración de planos. Al final de todo esto, al cliente se le entrega la presentación del proyecto, que en esto está una memoria descriptiva, una estimación de costos y los planos a escala, para luego su aprobación. La tercera fase sería el presupuesto. Una vez ya concebido el proyecto técnico, es muy importante considerar el aspecto del financiamiento. Hay dos formas. La primera es cuando el proyecto es específico, o sea, el método de construcción es específico, y la segunda es por el precio unitario. Aquí sacamos el total de las piezas que se van a utilizar y así lo podemos proceder. La cuarta fase es el estudio de factibilidad y mantenimiento. Una de las etapas más importantes del ciclo de un proyecto es realizar estudios de factibilidad, los cuales consisten en determinar si el proyecto es viable en el punto de vista medioambiental, técnico, económico, administrativo y legal. La quinta fase sería la fabricación y montaje. Este punto es muy importante porque aquí se emplean los materiales y se debe de asegurar que los materiales que se empleen sean materiales de buena calidad, de la calidad que tú realmente lo necesitas y estás buscando. Para esto debemos aliarnos con un proveedor que sepa que si, por ejemplo, por ponerle un ejemplo, si tú vas a comprar caoba, que te venda caoba y no otro tipo de material. Entonces, la sexta fase sería pruebas en la que se someten nuestros materiales, que estas se dividen en 5, que son verificación del material, trazar una estrategia de gestión y calidad, revisión detallada de todos los elementos que se vayan a poner, pruebas de funcionamiento y aprobación final. Entonces, dentro de esto debemos destacar que cada departamento está involucrado en el proyecto. En el caso de que, por ejemplo, cuando se va a iniciar el proyecto, que sería el primer punto, en este sentido se debe combinar lo que son el factor ubicación, idea del proyecto y capital. Esto hace que el proyecto sea un proyecto sostenible, un proyecto competitivo y económicamente controlado. Lo segundo sería la gestión del proyecto, que este consta de la dirección y control del proyecto. El tercero sería el control del proyecto, que este es un servicio de asesoramiento que se le daría al cliente para que tenga una estructura de organización. Es muy importante. Y de cuarto, dirección del proyecto, que lo que comprende es la función del cliente o el proveedor. Esto sería una decisión esto sería con competencias de decisiones
e imposiciones. Buenas, mi nombre es Junior Bolívar y me toca el tema de tipos de organizaciones en construcción. La organización de obra está estructurada de manera jerarquizada con relación a una serie de normas y reglamentos para que las empresas constructoras puedan cumplir de manera eficaz y eficiente los objetivos económicos, plazo, calidad y seguridad. Para que estos objetivos puedan ser cumplidos de manera coordinada, las actividades se agrupan en departamentos y sesiones, asignándoles funciones y responsabilidades para que cada uno sepa cuál es su papel y sepan la relación que tiene su trabajo con el de los demás. Una organización interna de obra está dividida en niveles funcionales y establecida en un organigrama. La función de este es estandarizar la interrelación entre los órganos y cargos con relación a una cantidad de normas y reglamentos para que los objetivos puedan ser cumplidos. Existen tres tipos de organización: organización lineal, funcional y jerárquica consultiva. La organización lineal. Esta es una estructura simple y una de las más antiguas. Esta se basa en la organización del principio de autoridad lineal y donde la comunicación entre el grupo se guía sobre la línea jerárquica establecida. Este tipo de organización se puede caracterizar porque tiene una sola persona a su cargo que se encarga de las decisiones y responsabilidades dentro de la construcción. Dentro del tipo de construcción que podemos encontrar esta organización es en construcciones pequeñas o medianas, nunca en construcciones de largo plazo de ejecución. También podemos ver algunas de sus ventajas, que es mayor facilidad en tomar decisiones y cumplir esta misma, es claro y sencillo y es útil en pequeñas empresas. La desventaja es que siempre debe de tener una persona en jefe, es rígida e inflexible. Sabemos que existen una cierta cantidad de obras que por su dimensión, por su largo plazo de ejecución o complejidad, necesitan un asesor, consejero o departamento especializado. Para este tipo de edificación podemos utilizar lo que es la organización de función. Esta está establecida mayormente no por el poder, sino por el conocimiento, y no permite autoridad total entre sus subordinados. También esta organización facilita lo que es la descentralización de decisiones, y alguna de las ventajas de esta es que es máxima especialización, mejor supervisión técnica y comunicación directa y rápida. Las desventajas: se pueden perder lo que es la autoridad y perder los objetivos. Para evitar lo que son los problemas y mejorar la ventaja de lo que es la organización funcional, podemos utilizar lo que es la organización jerárquica consultiva. Esta está establecida en un tipo de organización de principio lineal, pero donde se encuentran consejeros para poder apoyar a los líderes o la jerarquía líder en ciertas actividades. Alguna ventaja de esta es que tienen formación académica, pero menor experiencia. Tienen actividad conjunta y coordinada de los órganos de línea y órganos staff. Y algunas desventajas de esta es: el asesor generalmente tiene mejor formación, y el asesor generalmente es un técnico en preparación profesional. Saludos, mi nombre es Judy Salzuela y hoy les estaré hablando acerca de lo que son las características
que debe de poseer una empresa constructora. Para que una empresa constructora sea de prestigio, debe de ofrecer servicios de calidad y actuar de manera transparente. Todas las industrias poseen sus principios y códigos de éticas para llevar a cabo la ejecución de sus proyectos en buen término. Las características que se deben de tomar en cuenta en las empresas constructoras son las siguientes. Debe de tener dominio de lo que se ofrece al cliente, haciendo una entrega por escrito de las técnicas de la obra que se compromete a construir y entregar al mismo. Asesorarse del producto, de la financiación y forma de pago que más se acomoda a las necesidades y preferencias y presupuesto del cliente. Un buen constructor es claro, no se anda con rodeos, debe de poseer un lugar fijo. Cumple con la ley, los permisos y las reglamentaciones normativas relacionadas con el giro en el que se desenvuelve. Cuenta con un equipo de profesionales y técnicos que respaldan todos los procesos legales, administrativos y técnicos para la construcción. Genera confianza, brinda garantía y respaldo mediante la disposición de un seguro. Está registrado ante organizaciones y cámaras que agremian a los profesionales del sector. La empresa debe de poseer personal altamente capacitado y que esté en constante actualización. Tener presencia en Internet, al menos con una página web donde se pueda tener una primera impresión acerca de lo que es su trayectoria y los servicios que ofrece. Y por último, debe de tener un trato digno para su personal. Los recursos de la construcción no son simplemente los materiales, también la parte humana juega un papel importante en lo que viene siendo la elaboración de una edificación. El recurso más importante a la hora de elaborar un proyecto es el capital. Sin un capital para ejecutar nuestro proyecto, no es necesario ningún otro recurso ni tampoco los materiales. En ese mismo orden, al capital le sigue lo que es un buen manejo del presupuesto y la planificación. Además de eso, también existen lo que vienen siendo los recursos físicos, igualmente los recursos humanos y la propiedad intelectual. Los recursos físicos son la propiedad tangible e incluye lo que vienen siendo instalaciones, oficinas, bodegas, equipos, terrenos, maquinaria y herramientas. Algunos recursos reflejan grandes inversiones que solo se producen cada 20 años o más. Otros, como las herramientas desechables, pueden requerir poca inversión y pueden ser cambiados con frecuencia. El siguiente son los recursos humanos, que son los empleados que conforman la fuerza de trabajo de las operaciones. Cada empleado como persona individual difiere en sus habilidades y en el conocimiento, la formación, la capacidad, la flexibilidad y condiciones de empleo. Todo eso depende del papel que desempeña. Podemos entender que por diseño arquitectónico se podría decir que es la tarea que está encargada de cubrir las necesidades y satisfacer la demanda de crear espacios habitables para los seres humanos. Esto no se limita a solamente tecnológico, sino que también estético. Y es muy importante y muy influyente en las vidas de las personas. Después de esto está lo que viene siendo la propiedad intelectual, el software y el método, que son los recursos basados en el conocimiento de la función de operaciones. Son el conocimiento colectivo y no de los empleados individuales. Se incluye en esta categoría el ecosistema de recursos, que son las relaciones con los proveedores, los distribuidores, clientes y socios, que constituyen colectivamente el ecosistema de negocios de la empresa. Tenemos que tomar en cuenta que las alianzas fuertes siempre entre colaboradores, proveedores y clientes son un activo muy importante para nuestro éxito y por tanto son un recurso disponible. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de diseñar nuestro proyecto? A la hora de diseñar un proyecto arquitectónico, tenemos que tomar en cuenta la corriente de la época. También tenemos que tomar en cuenta el desarrollo de materiales y también de nuevas tecnologías
desarrolladas para la construcción, como las herramientas concretas para este fin. También hay que tener en cuenta que para diseñar es necesario tener claro las necesidades que va a tener nuestro proyecto, así como los objetivos de nuestra obra en sí. Otros de los factores a tomar en cuenta es la creatividad, el entorno natural y físico donde se va a desarrollar nuestra obra. En lo que es la parte del diseño, se tendrán en cuenta una serie de principios básicos, como la unidad, la armonía, el ritmo, el movimiento, la jerarquía, el contraste, el equilibrio y finalmente el orden. En este último se concluye lo que viene siendo el color, la textura y el tamaño que presenta, entre otros elementos relacionados que participan en ese orden. De la estetización de la vida cotidiana pasamos a la segunda tematización, que son las lógicas proyectuales. La primera de esta lógica es la autonomía disciplinar, que está relacionada con las lógicas analógicas y tipológicas. Hay dos modos dentro de esta lógica, que son la analítica y la tipológica. La tipológica está relacionada con la técnica, el cálculo y lo científico. Es un proyecto que se basa en la forma y la función. Aparece en el sentido de lo estético, que tiene que ver con lo bello. Esta forma garantiza la buena calidad de la obra. Lo estético es una relación clásica. Tiene que ver con buscar la forma, la simetría, la armonía, el equilibrio y la relación entre las partes y el todo. Sobre la forma, el concepto de forma posee una gran cantidad de significados y es objeto de estudio de múltiples disciplinas. Toda obra aporta un significado, intencionado o no por el tutor. Transmite un contenido mediante el cual el receptor percibe lo que se quiere decir con la forma. La arquitectura y el diseño tienen la necesidad de comunicar los edificios y los objetos. Son actos comunicacionales que a lo largo de la historia han sido portadores de diferentes mensajes representados a través de la forma. Sobre la función. Función es lo que define el objeto de un edificio. En el caso del espacio está directamente relacionado con el habitar. Los lugares que habitamos son nuestro filtro con el mundo exterior y nos centra en un lugar dentro del mismo. La segunda de esta lógica es la producción de un proyecto, que tiene que ver con la comunicación. Aparece desde dos costados, desde la forma o desde el discurso. En lo que tiene que ver con la forma por representación, viene de un costado que tiene que ver más con lo neobarroco. Lo más representativo de esto es la construcción del arquitecto Frank Gehry, el Museo de Guggenheim en Bilbao. La pregunta que nos aparece frente a esta propuesta de Gehry es cómo Gehry pudo llevar la forma que experimentaba para proyectarla en una construcción que se pueda sostener. Entonces utilizó ciertos materiales que son los de la aeronáutica, que tienen cierta ductibilidad para producir esas formas que él ya había ensayado. Hay interés por representar, por mimetizar, tiene que ver con lo inorgánico, con lo abstracto, con las formas y con poder llegar a hacerlo. Hay aquí también una estética implicada. En relación al discurso, el proyecto tiene que poder comunicar. Tercera lógica es la de sustentabilidad. Para que ésta pueda producirse en un lugar y permanecer, es necesario realizar una verificación del lugar para instalar el objeto. Esta lógica se divide en dos modos: modo estructura y modo evento. Lo interesante de verificar la fenomenología de la producción de proyectos no es más bien que no utilizar métodos generales, sino métodos singulares para llegar a la estructura. El otro modo de esta lógica es el evento, donde la persona está allí, donde la lógica del evento incluye a la comunidad. Por tanto, juega con la producción de proyectos y por esto juega con lo que es lo estético. La última y cuarta lógica es la productividad, relacionada con lo tecnológico. Esta tiene dos acepciones, lo que es la producción y el contexto. La primera, que es la de producción, pide de vez en cuando un discurso relacionado con la productividad, la tecnología relacionado
con la producción. Y la última, que es el contexto, es donde te pide pensar de manera narrativa lo que vas a proyectar.